hermanos, buenas noches. Les saludo en el amor del Señor. Estamos contentos por estar en esta noche delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Hemos venido todos dispuestos a poder recibir de parte de Él, de su amor, de su gracia y de su presencia. Voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 6 de Daniel. Dice la palabra del Señor: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Se va a hablar en esta noche con el tema vida de oración, vida de victoria. ¿Cómo es el tema? Vida de oración, vida de victoria. Miren, Israel estaba bajo la cautividad de Babilonia cuando ocurren los eventos realizados en este capítulo 6 de Daniel. Después de una vida larga ministerial, Daniel servía bajo el rey Darío, siempre siendo un hombre de oración. Y ahora con el edicto, Daniel no disminuyó su intensidad en la oración. Miren, Darío puso a Daniel en cargo superior que los sátrapas y los gobernadores de Babilonia, de ese lugar. La palabra del Señor en el mismo capítulo, el versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, podemos ver a Daniel, que era un hombre muy ocupado, era un hombre con una agenda muy apretada, tenía reuniones que le consumía el tiempo y también tenía circunstancias peligrosas en su vida que tenía que afrontar siempre. Sin embargo, nada sacaba a Daniel de su tiempo de oración. La oración seguía siendo su ocupación principal para Daniel y Dios le contestaba. Daniel recibía allí orando delante de la presencia del Señor toda la sabiduría, recibía la dirección de Dios, recibía sus mensajes y protección también mientras se encontraba de rodillas. Las Escrituras demuestran que cuando Daniel cumplió los 80 años, ya era una persona mayor, aún contaba con una vida de oración. Y por ende, él tenía una vida de victoria, andaba de victoria. Veamos 3 características de esa vida de oración, de esa vida de victoria. Primer punto, primera característica, la oración disciplinada. Daniel tenía una oración disciplinada, era un hombre disciplinado. En el versículo 10, solo en un solo versículo, podemos ver qué tipo de oración, cómo era la vida de Daniel, cómo era la vida de oración, la vida en la presencia del Señor. Dice en el mismo versículo 10, la última parte, dice, como lo solía hacer antes. ¿Qué significaba? Que siempre él oraba al Señor 3 veces al día y con las ventanas abiertas. Oraba al Señor con voz alta, no despacito, de rodillas y con las manos levantadas. Miren, el concepto de disciplina proviene del latín y hace referencia a la capacidad para dominar los impulsos. Es tener autodisciplina, es decir, capaz de elegir lo que debes por encima de lo que deseas. Entonces eres capaz de lograr muchas de tus metas. Eso significa disciplina.
Una persona disciplinada es aquella persona ordenada con sus hábitos y que trata de involucrarse y tener un compromiso con lo que decide hacer. Tener disciplina también implica tener orden. En Marcos 1:35 vemos aquí un ejemplo. La palabra dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? De Jesús. La disciplina de Jesús era la oración como primer acto del día para Jesús. Para él era todos los días, la primera hora se apartaba y oraba. Jesús tenía como disciplina ese tiempo de oración. Martín Lutero dijo: tengo tanto que hacer que no puedo continuar sin pasar 3 horas diarias en oración. El proceso que tiene una oración disciplinada, hermanos, también es orar en todo tiempo. Cuando una persona tiene una vida disciplinada en la oración, también en cualquier circunstancia, nada lo deja, siempre va a estar en oración, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de dolor, en los tiempos de problemas, persecuciones, de noticias desagradables que a veces recibimos, problemas, situaciones que pasamos, pruebas, que todo lo pasamos mientras estamos aquí en la tierra. Antes de hacer o actuar, antes de ir corriendo al hospital, corriendo a la farmacia, corriendo a pelear o a gritarle porque pasó esto, me dijo esto y dijo esto, corriendo a reaccionar mal, antes de eso, primero va a la presencia de Dios orando. Cuando un hombre o una mujer tiene una vida de oración disciplinada como Daniel. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del edicto del rey? ¿Cuál era el edicto? Que durante 30 días nadie podía adorar a otro Dios, sino solamente al rey. Daniel se enteró de ese edicto, pero ¿qué dice la palabra? Cuando Daniel supo del edicto, que ya ha sido firmado por medio y por Persa, un edicto que no se podía revocar por nada, ni el mismo rey, dice, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba. Él no dijo, ¿cómo es posible, Señor? Mira, y va donde el rey, ¿qué pasó? Tú sabes que yo adoro a un Dios, a mi Dios, a Jehová. No, lo primero que él hizo y lo que siempre hacía como parte de su disciplina era orar. Lo que siempre hacía todos los días, no lo dejó de hacer. Lo primero que hizo fue ir a la presencia de Dios. Cuando uno tiene una vida disciplinada, se sujeta, los deseos o los impulsos no lo dominan, sino dice primero voy a orar. Primero voy a orar. Primero voy a orar. Primero voy al Padre. Segundo, Efesios 6:18, la primera parte dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo le dice a los efesios, orar en todo tiempo, en toda circunstancia. Como parte de tu disciplina diaria de vida de oración. Así pase lo que pase, la marea, las tormentas, los problemas, tú siempre tienes que seguir orando porque ya es parte de tu vida, es parte de tu disciplina. Segunda característica, oración perseverante. En el versículo 10 también dice, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El secreto de la vida
de victoria de Daniel, hermanos, era su vida de oración perseverante. Oraba 3 veces al día. La palabra perseverancia viene del latín. Esta palabra en latín es perseverantía, que significa constancia, insistencia. Recordemos que Daniel no estaba en su país. Estaba en un país diferente al que él conocía por años. Vivía en un país pagano, terrible, que él no estaba acostumbrado. Pero él nunca se dejó llevar por el país donde estaba. Él nunca dejó de orar como lo solía hacer antes, siempre oraba, persistía. ¿Acaso era fácil para Daniel vivir en Babilonia siendo judío? ¿Acaso era fácil para Daniel tener o estar al frente de una ciudad o al frente de todos los gobernadores? Es una tarea difícil. Y tenía enemigos porque los gobernadores no eran sus amigos. Estaban buscando la forma de hacerle caer a Daniel. Trataban ahí entre ellos ver la manera de que caiga. Pero Daniel ni eso le hizo desanimarse. Siempre perseveraba. Me imagino que en su oración le decía: Padre, dame fuerzas. Padre, ayúdame. Dame sabiduría. Tengo esto, lo otro, y tanto que tenía que hablar con el Señor para que Él siga adelante. Era perseverante. La perseverancia es el gran enemigo de la derrota. La perseverancia es el gran enemigo de la derrota. La perseverancia es la pasión y el amor por recibir o alcanzar algo. Es lo que nos mantiene constante en nuestra búsqueda. Pablo aconseja, miren, a los efesios que sean perseverantes en la oración. ¿Qué le dice en Efesios 6:18, la segunda parte? Dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Igualmente el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia de Colosas o de Colosenses, de los Colosenses, en el capítulo 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vemos también la perseverancia de la mujer viuda. ¿Se acuerdan? Esta mujer que fue delante del juez, un juez injusto, para pedir justicia de su adversario. Era tan insistente, iba cada rato a su puerta a tocar y tocar y tocar. Y ya tanto el juez dice: ay, tanto me molesta, ya para que no me siga molestando, ya le voy a hacer justicia. Su perseverancia. Y el Señor le dice: mire cómo este hombre injusto pudo acceder lo que hizo esta viuda por su insistencia. ¿Qué más yo, que soy su padre? ¿Qué más que yo tengo toda autoridad? ¿No? Por su persistencia logró que le hagan justicia a esta mujer. Tercera característica: oración con fe. En el versículo 10 también dice la palabra: entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daba hacia Jerusalén. Oraba y daba gracias delante de su Dios. Apenas Daniel supo del edicto, él sabía y creía. ¿Por qué fue a su casa a hacer lo que siempre hacía, con las ventanas abiertas? Él no las cerró, ni tampoco oró despacito, porque no lo iban por ahí a escuchar y después lo iban a meter al pozo de los leones. No, qué miedo. No, Daniel fue a la oración con fe. ¿Por qué? Porque él tenía fe, creía en el Señor. Él sabía que Dios, su Dios, era más grande que cualquiera, aun que los leones, aun que el rey. Él era mucho más grande, tenía autoridad sobre aun con el rey, aún podía hacer que esos leones se cierren la boca o cierre su boca. Él no le tenía miedo, porque el edicto era: si alguno se le encuentra orando a cualquier dios, ¿dónde iba a ser metido? A esos leones hambrientos. Él sabía, pero dice que él fue a su casa y abrió las ventanas y se puso de rodillas con las manos en alta, y estos hombres fueron a mirar, a ver qué hace Daniel desde afuera. Por eso les decía, él oraba fuerte: Padre,
y lo otro, y la gente, y estos malos gobernadores le escucharon y fueron a pasarle la voz al rey Darío. Mire, no está haciendo lo que tú has dicho, ¿no? La fe, hermanos, se alimenta cuando insistimos, aunque todo parece perdido. La fe comienza a levantarse, a aumentar y a aumentar cuando insistimos delante de la presencia del Señor, aunque a veces parece todo negro. En 1 de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Creemos que Dios nos oye? Claro que Dios nos oye porque somos sus hijos. Si perseveras creyendo en las promesas de Dios, vivirás para ver su cumplimiento. En 1 de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Hay situaciones, hermanos, en tu vida, en la vida diaria, que te van a impulsar a hacer algo fuera de lo común, pero por creerle a Dios, alcanzarás lo que pediste. Solo por creerle a Él. Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean, ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hay situaciones también, ¿no?, en la vida difícil, que a veces nos cuesta, es difícil y no sabemos qué hacer. Entonces es el momento que por fe sabemos que es el único que nos va a ayudar y nos va a levantar. Cualquier situación, para Dios no hay nada imposible. Por eso se llama, Él es el Dios Todopoderoso. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia de que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Porque vamos delante del Señor con fe, creyéndole. No podemos ir en oración, hermanos, al Señor sin fe o con dudas. Ya no tendría sentido. Sería en vano la oración. Porque no van a ser respondidas ni concedidas. Porque no tenemos fe. Vamos a orar solo por costumbre. Vamos a orar porque, bueno, hay que orar. O vamos a orar en el momento y después terminas la oración y se te fue la fe, sigues igual. Si uno cree al Señor, vamos a orar creyéndole, sabiendo que Él tiene poder, tiene solución, Él sana. Aún las cosas más difíciles Él puede solucionar, porque Él tiene poder. Y en su debido tiempo lo vamos a ver, pero nosotros tenemos que seguir confiando, seguir orando y seguir insistiendo. En Mateo 21, del 21 al 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, los montes nos van a hacer caso. Se va a levantar y se va a echar al mar. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Miren, Daniel conocía el secreto de tener una vida de victoria. Al tener una vida de oración de manera disciplinada, perseverante y de fe, aún viviendo en un lugar donde no era su hogar, porque había sido llevado a Babilonia, una ciudad pagana y terrible. Miren lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, Daniel había entendido desde niño, desde muy niño, que Dios peleaba por él. Desde muy joven, desde muy niño le había creído al Señor.
Él había entendido que él nunca estuvo solo, que Dios estaba siempre allí. Entendió que las batallas se ganan de rodillas. Y nosotros igual, no se ganan con los puños, no se ganan con el enojo, con la ira, con salir desesperados. Las batallas se ganan de rodillas. Y Daniel lo descubrió. Y ustedes, nosotros, mi persona, ustedes también, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor, si queremos tener una vida de victoria, debemos tener una vida de oración. Y si venimos los días martes, no es porque nos obliguen, sino porque necesitamos, porque tenemos vida de oración. Cada mañana, en el devocional, en nuestra intimidad con el Señor, a las vigilias, a los ayunos. Es un deleite porque debemos tener vida de oración. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Señor, aún estamos en este mundo, en esta sociedad terrible, en este lugar donde no es nuestro lugar. Tu palabra nos dice, Señor, que estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en el cielo, Padre. Y sabemos, Señor, todos los rumores y las cosas que están pasando en nuestro país, los problemas y situaciones tan difíciles que aún tenemos que lidiar todos los días. Señor, sabemos que necesitamos de ti. Ayúdanos a tener una vida de oración, esa vida como disciplina en nuestra vida, perseverar y siempre, Señor, ir a tu presencia creyéndote con fe. Señor, mi Dios, sabemos que tú respondes, tú oyes a tus hijos. Toma la vida de mis hermanos, dile al Señor, yo quiero tener una vida de oración, Padre. Quiero tener una vida de oración, Señor. Quiero disfrutar las victorias. Quiero ser un hermano o un hombre, una mujer, un creyente que viva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y la única manera son mis rodillas, Señor. Padre amado, grande eres, Jesús. Gracias, precioso Padre. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.